Let me see. I want to make sure that you guys can hear me today. Hi everyone, Yadires Nova-Salcedo here. How are you guys? Hola, ¿cómo están? Yadires Nova-Salcedo acá. Estoy chequeando unas cuantas cositas aquí. Quiero garantizar que ustedes me escuchen. ¿Me están escuchando? I want to make sure that you guys are listening to me. Are you guys able to hear me? Make sure you tell me. Let me see here. Comments. Yes, we can hear you. Yay! How are you guys? I hope you guys are doing wonderful. It's a beautiful Sunday, but you guys know that for me, every day is beautiful. Every day is beautiful. Todos los días son preciosos para mí, porque con todos los días tenemos la gran oportunidad de hacer cosas que nos suman, que nos edifican, que nos mejoran como seres humanos. Así es que todos los días, incluyendo los días que no son tan buenos, I want to make sure that I say that, it's including the days that are not so good. Those are the good days where we grow, we evolve, we get better. So spiritually. So every day is a good day, right? Have you guys seen there's like a little thing they sell at the stores that it says, I think, every day. It's a good day to have a good day, something like that. Ustedes han visto en la tienda que hay algunas cositas que dicen, es un buen día para tener un buen día. Es así, es así. Yo en el día de hoy traje un cafecito. Bueno, no, perdón. Me dejan saber si la música está un poquito muy alta. Let me know if the music is a little too loud and I can bring it down if you want. Because this is about you. Esto se trata de ustedes y quiero que ustedes estén cómodos con la transmisión. Me voy a tomar un té. I'm going to actually have a tea right now with all of you guys. I'm actually going to serve it here because I didn't want to start until I was already talking with you because it would get cold. No quería comenzar hasta que no estuviera hablando con ustedes porque no quiero que se ponga frío mi té. Entonces, nada, voy a disfrutar un té. Este es de menta y spearmint. Es como una mezcla de menta y spearmint. This is basically like spearmint and peppermint. That's what it is. So I'm actually serving myself a nice cup of tea. Can you guys see it? Yeah. So I hope that you guys have your tea. I hope that you guys have your coffee and that you're ready to talk today. Today we're going to be talking about a very important topic. Hey, and guess what? I did not forget to bring the yearbook. I have my yearbook right here. Look, I even put little post-it notes. I'm going to show you guys today a couple of the pictures of my yearbook. No se me olvidó traerles el yearbook es del recordatorio de la escuela secundaria. Y entonces yo les prometí a ustedes la semana pasada que lo iba a tener conmigo y aquí está Boston Technical High School de la escuela Boston Technical High School. Entonces ya lo traje y le voy a enseñar a ustedes unas cuantas fotografías, pero lo traje fue porque la semana pasada le estaba comentando a ustedes de que de lo que yo escribí en el libro, y le estoy hablando, fue en el 88, hace mucho tiempo. Y lo que yo escribí en aquel entonces, ahora, la semana pasada, yo le estaba hablando a ustedes de eso mismo, de que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fiel a nosotros mismos. Y de eso se trató el tema de aquí estoy haciendo mi té. Here I am making my tea. ¿Ustedes tienen su cafecito o tienen su té, por favor? Vamos a disfrutarlo juntos. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Like afternoon tea, afternoon coffee together. We can do it together. There you go. So let's enjoy this tea and talk. Okay, so today
let me tell you guys what the topic is going to be about. I'm going to show you, and then we're going to go ahead and there you go. That is what we're going to be talking about today. Welcome change. When I first got the idea to talk about this topic, I thought about don't fear change. Don't fear change. And then I said, well, it's the opposite of what I would say, because what I would say is not to use the word don't. Don't use the word don't. Don't use it. Because the moment you start saying, I don't like this, I don't like that, that's what you're going to be summoning. You know that's how it works. So don't use the word don't. So when I got the idea to talk about this, I thought about don't fear change, because change is good. Change is great. And I will tell you a little bit more about that in this live transmission. We need to welcome change. So I thought, instead of fearing change, what do? You welcome change. So that's what I called it, welcome change, because that is what I believe in. Only talking about what we like, only talk about what we want. We don't talk about what we don't want. Does that make sense? Only talk about what we want. So that's why today's topic is welcome change, which also means don't fear change. Yes, following? So, anyways, en el día de hoy vamos a hablar de cómo le podemos dar la bienvenida al cambio. Le estaba contando en inglés que cuando me llegó la idea de hablar de este tema, lo que me llegó primero a la mente fue que no le debemos temer al cambio, no le debemos tener miedo al cambio. Entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que yo siempre he hecho toda mi vida? Es hablar de lo que yo quiero, no de lo que no quiero. Entonces me llegó la idea, no le tengas miedo al cambio. Y dije, ok, ¿cómo no le podemos tener miedo al cambio? De otra forma de decirlo sería, dele la bienvenida al cambio. Dele la bienvenida al cambio. Y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy, porque los cambios son buenos. Los cambios son positivos. Los cambios, aunque usted piense que en este momento son negativos, no está en un lugar donde quiere estar, ese cambio tiene que efectuarse para que usted salga adelante con más éxito en el futuro. ¿Sí? Entonces, dele la bienvenida a los cambios. Todos los cambios. Si por un mes o por 6 meses usted tiene que hacer un empleo, un trabajo que no le gusta, hágalo. Porque es que la divinidad lo está preparando a usted, porque en 6 meses quizás es cuando viene ese empleo que usted quería. No está disponible ahora. Entonces, le dan un empleo hasta que usted esté listo y que ese empleo esté listo para usted. Y es así que funciona. Entonces, todos los cambios, dele la bienvenida a todos, cada uno de los cambios que suceden en su vida. ¿Bien? Bueno, vamos a tomar un poquito de té. Yo espero que ustedes tengan su té también. ¿Le gusta el té o el café a usted? Déjenme saber. So, I was mentioning the fact that change is good. Change is good. Change is always good. Sometimes we are going through a transition. What does that mean? Maybe the job that you really want is not available until 6 months from now, let's say. 6 months from now. So sometimes you need to have a job for 5 months, for 3 months, whatever the amount of time is, and you don't really like it. You don't want to be there. You don't think that's a good change, but it is a good change. And the reason why it's a good change is because the divinity is basically your higher power. The universe is basically telling you, you need to have this now so that
whatever is coming for you in 6 months, in a year, in 2 years, that's going to be waiting for you. It's going to be there for you. Whatever's for you, it's going to be for you. It's going to be for nobody else except for you. So that's why I say you need to welcome change, including the changes that we don't seem to like that much. Yeah, because those are the things that get you ready. Gets you ready for bigger and better things for you. I see that some of you guys are commenting here. Let me see here. Okay, let me take a look at your comments. Let's see here. We have a couple of people joining in. Hello, Mildred, ¿cómo estás? Hola, Mildred, ¿cómo estás? Espero que usted esté bien y que esté tomándose un cafecito o un tececito. Déjeme saber cómo se siente usted en el día de hoy. Gracias por sintonizar a este live. Yo estoy feliz, contenta, porque hoy vamos a hablar de un tema que para mí es sumamente importante. Y es darle la bienvenida al cambio. Si no le damos la bienvenida al cambio, no estamos evolucionando. Necesitamos evolucionar. Y la evolución de cada uno de nosotros surge cuando hacemos cambios. Si nos mantenemos siempre igual, no estamos cambiando, no estamos evolucionando. El cambio es bueno. Muchos de nosotros estamos muy acostumbrados. Podríamos decir, bien acostumbrados, mal acostumbrados, como usted lo quiera ver, a el empleo que tenemos ahora mismo, a las relaciones que tenemos ahora mismo. Tenga en mente también que hay relaciones que están supuestos a ser por cierta cantidad de tiempo. La idea es conseguir su pareja ideal. Pero a veces la pareja ideal no ha llegado, no es el tiempo perfecto donde su poder superior se lo puede poner ahí mismo. Le puede poner su pareja ahí mismo, lista. Y eso solamente sucede. Entonces, mientras tanto, usted tiene otras parejas, porque obviamente usted está acá y usted quiere tener parejas para a la misma vez lograr tener más experiencia de pareja, para luego que ya usted esté con su pareja, con la que se va a quedar, ya usted ha pasado por un entrenamiento y eso le va a garantizar el éxito de su relación en ese preciso momento. Siempre recuerde eso. So I was talking about the fact that even relationships, not all relationships are meant to be forever. Sometimes that right person, that perfect person for you is going to be coming to you maybe in 2 years, maybe in 10 years, maybe in 5, maybe in 3 months. But in the meantime, we all have relationships. We all have different relationships that can actually train us, that can actually give us the ability to learn different things that later on, when you have the right partner, it's actually going to help you. It's going to help you more because you already went through that training with other relationships. You see what I mean? So always understand that everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Don't feel bad because you're no longer with that partner. Oh, and you wanted to have just one person in your life forever and ever and ever. Don't feel bad because of that. The goal is to find that right partner that fills you and that makes you feel so great that you feel like you're with yourself. And that feels great to have someone to walk with you and still make you feel like so comfortable, like you're alone. Yeah, you can have that. You just need to be patient. You need to ask your higher power to go ahead and send it your way. Ask and you shall receive. Pidan y se les dará. Recuerden siempre eso. Debemos pedir. La divinidad siempre sabe. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero si no lo pedimos, ¿qué sucede? Se queda ahí. Tenemos que pedir. Tenemos que pedirle a Dios, a nuestro poder superior, al universo. Me gustaría tener esto. Estoy contenta porque esto viene para mí. Háganlo. Y ustedes verán lo que sucede. Vamos a ver acá. Andrea,
Thank you so much for telling me that it is a little bit loud, the music. Unless you guys also watching, thank you. Let me see here. I am going to go ahead and make sure that I put it down a little bit. So let me know if that's better right there. Let me know. Déjenme saber, ya Andrea me acaba de decir, mi maravillosa asistente me acaba de decir que estaba un poquito muy alta la música. Déjenme saber, ustedes saben que yo hago todo esto para ustedes. Comuníquense conmigo, déjenme saber lo que ustedes piensan. Cuéntenme algo, díganme algo, algo que esté sucediendo en su vida, déjenme saber. Vamos acá, vamos a quitar mi nombre un momentito acá. Vamos a ver acá, tenemos a unas cuantas personas que se están uniendo. Don't say fear. Thank you, Andy. Yes, that's exactly right. Oh, aquí tenemos señora Alvarado. ¿Cómo está usted, señora Alvarado? Gracias por estar con nosotros. Yo espero que usted se esté tomando, creo que té. ¿A usted le gusta el café? ¿Café o té? ¿Qué le gusta? Y espero que usted se lo esté tomando aquí, disfrutando conmigo esta tarde. Este tiempo que nos queda, hasta ahora tenemos 15 minutos, 16 minutos hablando. Vamos a estar hablando acá por 45 minutos más o 44 minutos. Y ya entonces, por eso digo que es bueno, obviamente, que usted tenga un cafecito, un té, para que puedan compartir conmigo, por favor, esta tarde. Voy a estar saludando a unas cuantas personas que están conmigo acá también. Gracias por estar con nosotros. If you do, please leave me a comment so that I can read your comment. Hola, un cordial saludo y lluvia de bendiciones para usted, honorable señora Salcedo, en esta calurosa, pero muy hermosa tarde. Así es. Señor Alvarado, es increíble aquí, bueno, en Weston, en Boston, increíble, ha estado calentito en el día de hoy. Así es, yo creo que a 90, 92, algo así la temperatura por acá. No sé cuánto es en Celsius, para las personas que lo llevan es en Celsius, ya sean otros, por ejemplo, en la República Dominicana, no sé cuánto es eso, pero Fahrenheit es que estamos hablando. Gracias por saludarme, señor Alvarado. Gracias por estar. Usted es tan leal, tan fiel a lo que es este movimiento Step Forward to a Better You, de dar mensajes positivos. Quiero agradecerle a usted y a otras personas también que siempre están ahí apoyando lo que es este movimiento de mensajes positivos, porque vivimos en un mundo se está poniendo un poquito difícil. Entonces tenemos que irnos preparando, tenemos que seguir comentando estos mensajes positivos. Así es que vamos acá. Dice la señora Alvarado, prefiero el café, me encanta más. A mí me gusta más el café también, pero en el día de hoy no sé por qué me nació un té. No sé. Y me gusta el té de menta. El té de menta aquí, bueno, spearmint. Este tiene spearmint y peppermint. Menta y yo no sé cómo le dicen spearmint, pero son familias ahí. Gracias, señor Alvarado. Aquí tenemos, hola Eulalia, hola querida, ¿cómo estás? Eulalia, feliz. ¿Cómo tú estás, Eulalia? Déjame ver acá, los dos, yo prefiero el café. Eulalia, tú y yo estamos iguales, que preferimos el café, pero en el día de hoy es un té, Eulalia. Vamos a ver, ¿y qué tú te estás tomando en el día de hoy? Yo espero que estés en un lugar donde estés tomando algo. Si no puedes tomar algo ahora, pues más luego ya te tomas un cafecito esta tarde, un cafecito calentito. ¿Está bien? Entonces, gracias, querida, por acompañarnos a través de YouTube. Aquí tenemos a Eulalia. Vamos a ver acá. ¿Qué está haciendo Eulalia? Yo estoy relajada en mi cama viendo el video. Qué bien, me encanta la idea de los cambios. Así es, querida, de eso se trata la vida. Así es. Es increíble. Las personas, cuando se efectúan cambios, tendemos a temer los cambios, porque todo lo que no es conocido para nosotros, ¿qué sucede? Que le tememos, porque es algo que no estamos impuestos a eso, o que ya no controlamos, porque las cosas que son nuevas
ya no podemos hasta cierto punto controlarlas, ¿no? Al principio, pero recuerda lo que hemos hablado acerca de eso también, que de hecho vamos a hablar de eso la semana que viene, acerca del control, de cómo nosotros queremos tomar control y qué sucede cuando queremos tomar control. Las cosas se ponen un poquito más difícil. It's important for you guys to know that I've said this before. Anytime we try to take control, too much control of life, of different situations, things get a little messy. And they get a little messy because it's us taking control. It's us trying to take control. So that's why you have your higher power. That's why you have your guidance system. You have one, I have one, we all have it. You just need to listen to it more. The more you listen to your guidance, the more you can make right choices for you. The best choices for you is when you start to listen. Yeah. So, déjenme comentarios acá, por favor. Me fascina leer sus comentarios. I love to read your comments. So please leave me comments. Listen, before we start talking about this topic, I want to show you guys this because I promised you guys last week that I was going to bring this. You know what this is? My yearbook. Este es mi yearbook. Le voy a enseñar una fotografía aquí. Aquí le puse unos cuantos detallitos, pero sí me voy a ir directamente. Bueno, déjame ir acá. Le voy a enseñar unas cuantas fotografías para que se puedan reír un poquito de mí, de cómo yo era en high school. I want to show you guys a couple of high school pictures so that you guys can laugh a little bit. There you go. Here's one. There I am. Hold on a second. I'm going to go this way so that it can only show just me if I can. There you go, right there. I don't like showing other people. There I am with my friends. There's one picture of me in high school. Did you see I look the same, don't I? Me parezco casi igualita, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Vamos a ver acá. Tenemos otra más acá. Yo había puesto unas notitas para enseñarles y le voy a mostrar la parte donde yo dije lo que dije la semana pasada. I'm actually going to show you guys the section where I said to you last week that it became a full circle moment for me when I started talking to you guys last week about staying true to yourself. Remember, I started talking about that, and then in the middle of the live, I started thinking, "Oh my God, I think I said that in my yearbook." And then my friend, my assistant Andrea, looked it up. So it was a quote from Hamlet. Let me see here, which one is this one? It was a quote from Shakespeare, Hamlet. You can tell that I was into Hamlet in those days. Pueden notar que yo estaba más en ese tipo de Hamlet y todo eso en esos días. Estaba leyendo a Shakespeare y nada, le voy a mostrar unas cuantas fotografías aquí para que se rían. Ustedes quieren ver unas cuantas más y luego le voy a poner la partecita donde yo escribí lo que yo le dije a ustedes que yo escribí. Aquí tengo una foto con una amiga mía, muy buena amiga, se llama Mara. Aquí estoy yo en high school. Miren mi pelo. Look at my hair. Guys, you need to see my hair. Look at this. Isn't that amazing? Oh, there you go. It is incredible. Look at this. Ahí estoy yo. ¿Vieron mi pelo? Increíble, ¿verdad? Cuando el pelo se usaba bien, con mucho volumen y con muchas, como escalas, le dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá, ya les voy a mostrar esto y ya por lo menos cumplí, porque me gusta cumplir con mi palabra. I like to show you guys this because I promised you guys this. And guess what? Throughout the week, many of you sent me a message saying, don't forget your yearbook. Can you believe it? Okay, so I want to show you guys this one. Look at me here. Ready? Hold on a second. Here we go. There you go. Right there. I'm trying to get the best. There you go. That is my high school picture. It is so funny to look through this, by the way. And guess what, guys? I used to be part of so many things
I used to be part of, look at this, I used to be part of the French club. Yo era parte del club de francés, parte del club de español, parte de un club que se llama TAG, Talented and Gifted Students, estudiantes sobresalientes y dotados. También tenía yo eso en aquel entonces. Déjame poner esto para que no... Vamos a enseñarle aquí unas cuantas fotografías, ¿está bien? A mí me fascinaba esta sweater que yo tenía, eso sí le quiero decir. Es como una sweater como con un panda. It's this sweater, it was like me wearing like a panda shirt, and I love it, this sweater. Ready? Hold on a second. So here I am in the French club, right there. There you go. Can you guys see it? This is me, right here, French club. And then here I'm in the Spanish club. Look at my panda shirt. Isn't it funny? Right there, Spanish. And then here I'm in the tag, talented and gifted students. Ahí le estaba mostrando unas fotografías. Ok, entonces aquí viene la partecita donde yo le dije a ustedes que yo escribí lo que escribí. Ah, pero antes de enseñarle eso, debo mostrarle que yo también jugaba softball. I was also into softball. So hold on a second. I want to make sure that you guys can see it nice and clear. There you go. That's me right here. That's me in high school playing softball. Ahí estaba yo jugando softball en la high school. Increíble. Yo aquí estaba, dice aquí que yo estaba en tercera base, pero yo era pitcher, tercera base, shortstop. I used to play it all. Pero yo era más tercera base, pitcher y shortstop. Así es que le acabo de enseñar fotografías de cuando ya yo estaba en high school. Nuevamente aquí yo estoy jugando softball. Miren mi carita acá. Ahí estoy. Listo. Increíble. Y nada, la parte que le quería mostrar a ustedes, que es la parte más importante, fue lo que dije el año pasado. La semana pasada. La semana pasada les comenté a ustedes que yo mencioné de que debemos ser fiel a nosotros mismos, ¿verdad? Ok, ustedes no lo van a poder ver un 100%, pero lo voy a tratar de mostrárselo. Acá está. Acá está. ¿Lo ven acá? Yadires Nova-Salcedo. No Salcedo, perdón. En aquel entonces era Nova, solo Nova. Y aquí dice, bueno, trataré de tomar una fotografía y se la voy a poner a ustedes en una fotografía después. ¿Está bien? Dice aquí que yo era parte del Student Council, Student Leadership, Softball Tag, French Club, Spanish Club. And then it says, to thine own self be true, and thou cannot be false to any man. And then it says, know thyself. En ese entonces, le estoy hablando eso quizás fue en el 88. En el 1988 yo me gradué. Entonces, esto fue en el 88. Misión cumplida. Ya les mostré a ustedes de cómo en la escuela secundaria yo dije algo que lo dije la semana pasada, que tenemos que mantenernos fieles a nosotros mismos. Una jovencita de 18 añitos en una escuela secundaria, y ya yo estaba hablando de este tipo de mensajes. Toda mi vida he hecho lo que estoy haciendo en el día de hoy. Lo que pasa es que muchos de ustedes me conocen como periodista. Me conocen como periodista por ya 29 años y piensan que ya esto es lo único que yo he hecho. Toda mi vida he hecho esto. Lo único que lo estoy haciendo público hace 7 años, nada más. Aquí tenemos a unas cuantas personas. Vamos a saludar. Let me see here. Let me see. Andy. Así es, tenemos mucho miedo. Vamos a ver acá. Eso, ok. Bueno, aquí tenemos a Eulalia. Eulalia está diciendo, así es, tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Una vez caminamos por ok.
Tan pronto caminamos por los cambios, miramos hacia atrás y damos gracias a Dios por ellos. Así es, Eulalia. ¿Por qué tú crees que es que le tememos tanto al miedo? Entonces, por eso es que yo le quiero decir a ustedes en el día de hoy, nuevamente, no es que no le teman al miedo, es que le den la bienvenida al cambio. No le teman al miedo, no le teman a los cambios. No le teman a los cambios, significa lo mismo. Demos la bienvenida al cambio. ¿Está bien? Antes de continuar, voy a saludar a unas cuantas personas aquí. Refugio, hola Refugio, ¿cómo estás? How are you? I'm so happy that you tuned in to this live, Refugio, from New York. Hello, Yadires, all the way from New York. Hola, hola, hola. Refugio Hernández, muchísimas gracias, Refugio, por estar conmigo en el día de hoy, con todos nosotros. Déjanos saber lo que tú piensas sobre el tema de hoy, Refugio. Let us know what you think about today's topic. You know, we're talking again about not fearing change, and that means what? That means what? It's actually welcoming change, because we don't talk about what we don't want. We don't want to. It's basically me saying, don't fear change. It's the same thing as welcome change. It means the same thing. However, we're focusing on saying it in a positive way all the time. So thank you again, Refugio, for letting us know that you're watching, and you're watching from LinkedIn. Yay, LinkedIn. We need more people to watch us from LinkedIn. Most of the people who watch, they're from Facebook, a couple of people from YouTube, and we haven't had anybody join in from Twitter yet. So we definitely want more people from LinkedIn as well, Refugio. So, Andy, what is it? Let me see here. Señora Salcedo, déjame ver acá. Maravillosa señora Salcedo, 1,000,000 de gracias para usted por enseñarnos y motivarnos siempre a salir adelante. Muchísimas gracias. Besos para usted por siempre estar ahí con Step Forward to a Better You, un paso adelante para su mejoría. Gracias, señora Alvarado. También esa era la moda. Eulalia, sí, dices la moda del pelo, ¿verdad? Pero viste, Eulalia, yo me veo casi idéntica, yo me veo igualita, ¿verdad? ¿Tú no crees, Eulalia? Yo creo que sí. Pregúntale a Andrés, a ver. Un beso para ti, para Andrés también, los dos que se mantengan unidos así siempre fuertes. Hasta ahora tenemos aquí, vamos a ver acá, se ve súper bien como siempre, una dulce y gran persona. Muchísimas gracias, señor Alvarado, por ese complemento. ¡Mua! Otro beso para usted, muchísimas gracias. Eulalia says she loves what, the yearbook, Eulalia? It's so funny, it is so funny. This Facebook user said, please repeat it. To repeat what specifically? I'm so sorry. I didn't get to read your message until now, and I don't really know who this Facebook user is. So, me están pidiendo que repita algo. No sé exactamente qué fue lo que desean que repita. So, please let me know what is it that you would like for me to repeat it. Put it on a message here, and then I'll go ahead and repeat it for you, okay? So I will make sure that I do that for you. Again, thank you so much for all of you guys for joining in. I definitely want you guys to continue to leave me messages. You guys know that I love when you leave me messages. Talk about anything. Just send me messages so I can read them and I can connect with you and I can have my nice tea with you. Ustedes saben que a mí me fascina cuando ustedes me dejan mensajes, entonces empiecen a escribir, envíenme mensajes por favor para yo leerlos cuando yo sienta que ya tengo un tiempecito para leerlo. Escriban ahí mensajes. En el día de hoy, déjenme enseñarles esto acá. Entonces, ya dijimos que vamos a hablar acerca de que tenemos que darle la bienvenida al cambio. ¿Por qué es que le tenemos miedo al cambio? Vamos a hablar de eso. Antes de hablar de eso, before we do that, why don't we step into the creed, shall we? I usually like to say the creed. Oh, look what I have here with me today, by the way. I want to show you guys this. Look at this. Isn't it beautiful? It's a little light. Qué linda, ¿verdad? Miren lo que tengo en el día de hoy. Qué lindo. Luz. Con la luz se puede hacer muchas cosas. Limpiar su hogar,
You could do so many things with light, with fire. You can cleanse your home, your life, so many things. So before we move on, we actually want to say the creed. As I listen with love, I shall receive with love, because we are love, and love is the key to everything. I am stepping forward to a better me. Mientras escucho con amor, recibiré con amor, porque todos nosotros somos amor, y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Ese es el credo de un paso adelante para su mejoría. Y nuevamente, si usted dice eso todos los días, cosas positivas le van a llegar a su vida. Porque nuevamente usted está diciendo que usted está escuchando con amor. Y cuando usted escucha con amor, le llegan cosas buenas. Le llega mucho amor. So that was the creed. So important for you to know that we need to welcome change. So many of us go around sticking to the same things over and over again. And the reason why we stick with the same things over and over again is because we fear change. That's right. So I'm here to tell you that it is important for you not to fear change. It is important for you to understand that the more you welcome change, the more you're evolving. The only way that you're going to continue evolving and do what you came here to do, which is to learn and evolve and to grow. And the only way that we grow is by doing different things. So if we stay doing the same things day in and day out, are we growing? We're not. And that's why this week's message is welcome change. The other day, last week, I was on LinkedIn specifically, and I saw some people that throughout, our time here together, I care about these people, and they are getting new jobs, and I get so excited. I get so happy for them. Because again, they're welcoming another chapter. Another chapter. The more chapters we get through, like when you read, the more books you're reading, the more chapters we go through, the smarter, the wiser, the better we're going to be. So you see why it's important to welcome new chapters. Anytime there's a change of, if you have to move, if you have to get a new job, if you have to get a new relationship even, it's a different chapter. And it's a chapter that gives you the ability to experience new things and grow within that chapter. Think about it. You're growing within the chapter. But when that chapter is done, you need to move on. You need to welcome change. You need to keep growing. You need to keep evolving. Because that is why you and I are here. We're here to do just that. Learn, grow, evolve. Learn, grow, evolve. Learn, grow, evolve. We can't stay doing the same thing over and over again for a certain amount of time, for a very long time, because that means that we're staying there because that is what we control.
And we love to control things. We humans love to control things. I'm actually going to lower the music a teeny bit more here so that I can go ahead and continue talking with all of you guys. Yeah? So it's important for you to know, hold on a second, there you go. That seems to be better, right? So I want to tell you guys a story. 2 years ago, was it 2 years ago, in 2019, when it was a week before the conference in October. So I got the news, I believe it was September 29th, that after 24 years, the show that I had been doing for WBZ in Boston was basically taken off the air. And it happened a week before the conference. Something that you've been doing for 24 straight years, no reruns, a weekly show. It's something that it's ingrained in you. It's part of me. It's part of who I was, or back then. I'm different. Every day we're different. Every day tell yourself, I am different today than what I was yesterday. Welcome change. Welcome change. Change is good. But when I was told that after 24 years, the show was going to be off the air, it was shocking because I'm a human being. And I'm thinking, oh my God, why? Especially when now diversity and inclusion is such a big thing. And the one thing that gave diversity and inclusion to WBZ was really central. The show that I did for 24 years. And it happened again a week before the conference. And I said, I was told by my higher power that it was going to happen before it happened. And I was fine with it, totally fine with it. Because I want you to see the scope of, you can be doing something for 24 years and you can still move on. Even if you go back to do the same thing, if they decide they want to bring the show back and maybe they call me and maybe I'll consider. But at that particular moment, it had to happen. At that particular moment, that's what needed to happen. And that was a big test, just to see how I would react. And I did not for 1 second let it affect me. So I'm just telling you that story so you can see that it doesn't matter how long you've been doing something. If it changes, it is meant to change. Welcome that change. So I wanted to share that personal story with you guys, so you can see that even a tough thing like that, even when you lose a loved one too, you're mourning them and you feel like, my God, this is a change. This is a change. This person is no longer going to be with me. But everything happens at the right time, whether we like it or not. Eventually, we will like everything that has happened to us. Everything, including the not so good things. That's how it works. En el día de hoy, obviamente queremos hablar del cambio, de que debemos darle la bienvenida al cambio. Y le acabo de dar un ejemplo a ustedes de que en el 2019, antes de yo hacer mi conferencia anual, una semana antes me llamaron y me dijeron que el show que yo había estado haciendo por 24 años ya lo iban a quitar del aire. Esa era la última semana. Ni siquiera tuve una oportunidad de despedirme, ¿no?, del aire. Y quiero que ustedes sepan esto, porque se me dijo una semana antes de yo hacer la conferencia. Y esto es un cambio que, si usted se pone a pensar, usted está haciendo algo por 24 años y de repente
a usted le dicen, ya esto no se va a efectuar. Puede causarle diferentes cosas a uno, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? La costumbre. Está la costumbre. Nosotros nos acostumbramos a tenemos este empleo que lo hemos hecho por esta cantidad de tiempo, nos sentimos cómodos, lo dominamos, sabemos controlar todo en ese empleo y no queremos darle la bienvenida al cambio, que es que la divinidad quiere, su poder superior quiere que se efectúen esos cambios. Por eso suceden esos cambios que a veces a uno no le caen bien. Pero aunque no nos caiga bien, uno debe entender cuando perdimos a un ser querido también. Uno no quiere entender, pero debemos entender y pedirle a nuestro poder superior que nos ayude a entender el porqué de las cosas. Así es. Y le estoy dando este ejemplo a ustedes para que entiendan y vean cómo algo de 24 años que yo hacía semanalmente, simplemente en una semana ya no estaba. Y yo le di la bienvenida al cambio. Y por eso estoy aquí en el día de hoy, para decirles a ustedes que debemos darle la bienvenida al cambio. Que mientras más cambios, son como capítulos, yo lo describí así, capítulos de un libro. Mientras más capítulos de un libro usted lee, mejor está usted, más sabio, más inteligente, con más información. Imagínese, usted ha crecido, usted ha evolucionado, porque usted está, ¿qué? Leyendo. Y usted está leyendo capítulo tras capítulo. Entonces, cada uno de esos cambios de usted, de su vida, es un capítulo. Mientras más capítulos usted tiene en su vida, en su experiencia de vida en esta tierra, más usted ha crecido. Pero si se mantiene con los mismos capítulos, nada realmente ha cambiado. Crece, no tanto. Pero crece, estamos aquí evolucionando. Todos crecemos, unos a un nivel, otros a otro nivel. Siempre estamos creciendo. Tenemos que levantarnos cada mañana y entender que yo no soy la misma que ayer. Ya yo cambié. Yo no soy la misma de hace un minuto atrás. Ya cambié. Dele la bienvenida al cambio. Dele la bienvenida al cambio. No sienta que porque es un cambio, ya le debe temer. No le tema al cambio. Mejor pida por esas experiencias que lleguen a su vida. Dele la bienvenida al cambio. Aquí voy a leer unos cuantos mensajes de ustedes. Espero que me hayan escrito. I hope you guys have written me. Please go ahead and tell me what you guys think about the topic so far. The example that I gave you guys, giving, welcoming change. Demos la bienvenida al cambio. Demos la bienvenida al cambio. Vamos, 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 vamos. Mientras más lo hacemos, más crecemos, más evolucionamos, más inteligente nos ponemos. Vamos a crecer. Dele la bienvenida al cambio. Póngase feliz porque vienen cambios. No le teman. No hay nada que temer. Su poder superior está con usted en cada uno de ellos. Cada uno de los cambios. Your higher power is with you in every one of those changes. Welcome change. Get happy. Ask for those things. Don't get too used to being in one job all the time. Or doing the same thing all the time. Try a different class. Try yoga. Try learning a language. Try listening to music that you don't know about. Learn about other cultures. Welcome change. The more you learn, the more you learn, the more you learn. That's what you're here to do. And then you grow. Don't stay just knowing one language if that's all.
you know. Don't stay not knowing how to dance, any specific dance. Learn, have fun, enjoy life. Learn how to swim if you don't know how to swim. Learn how to do Zumba if you don't know how to do Zumba. Learn things. Learn how to play the piano. Learn how to golf. Learn how to bike ride. Learn. The key is to learn. The more you learn, the better you're going to be. Aprenda cosas, vaya a una clase de yoga, vaya a una clase de Zumba, mejórese como ser humano, aprenda un idioma. Si usted nada más sabe español, aprenda inglés. Si sabe inglés y español, aprenda francés. Si no sabe bailar salsa, merengue, póngase en una clase de salsa o merengue y baile. Experimente diferentes cosas. Salga y conozca de otras culturas. Para eso estamos aquí. Para hacer muchas cosas, muchas experiencias diferentes. Para nutrirnos y crecer. No le tema al cambio. Dele la bienvenida al cambio. Busque los cambios, haga cosas nuevas. ¿Sí? Vamos a ver aquí qué ustedes están diciendo. Vamos a ver acá, vamos a ver los comentarios de ustedes. Vamos a ver. Pues claro. Let me see here. Wilda. Hola, Wilda. Hola, Wilda. Yo estoy en otro mundo, Wilda. Estoy sumamente relajada en la tarde de hoy. No sé si lo notan ustedes. Estoy muy relajada. Lluvia de bendiciones, Bella. Gracias, Bella. Gracias. Wilda, me estoy tomando un té. Vamos a echarle también otro poquito más de agüita calentita para que se caliente mi té. Wilda, estamos hablando de darle la bienvenida a los cambios. Espero que tú hayas estado viendo un poquito acá de lo que hemos hablado en el día de hoy, de que hay muchas personas que le temen al cambio. Y los cambios son buenos, todos son buenos. Así es. Vamos a poner acá, otra persona acá, vamos a ver aquí. Señor Alvarado, definitivamente así estoy de acuerdo con usted, distinguida señora Salcedo. Gracias. ¿Usted le da la bienvenida a los cambios, señor Alvarado? Espero que sí. Gracias. Aquí tenemos acá, esta es una persona en Facebook, no sé quién es, dice, ese mensaje es muy cierto. Yo lo digo por mí, porque cuando yo tuve que dejar mi trabajo de 14 años, pensé que iba a ser difícil, pero tuve que hacerlo por mi salud. Y todo ha sido diferente y me siento muy bien, gracias a Dios. Yo estoy feliz por usted. Qué feliz me siento yo por usted. Cuando yo escucho mensajes, cuando leo mensajes de personas así como usted, que se abre y conecta acá y habla de su experiencia, para mí, usted no sabe. Yo estoy feliz por usted. Así es. No le teman al cambio. Dele la bienvenida al cambio. De hecho, busque cosas que usted va a hacer ahora. Póngase a hacer algo diferente. ¿Qué usted no ha hecho hasta ahora que usted le gustaría tratar? ¿Le gustaría aprender un baile? ¿Le gustaría aprender un idioma? ¿Qué le gustaría a usted? Hágalo. Póngase para eso. Póngase a hacer algo que usted todavía no sabe. Y usted verá lo que yo le digo. Mientras más capítulos tenemos en nuestra existencia acá, en este plano terrenal, mejor. Estamos evolucionando. Vamos a estar mejor. Gracias por compartir. Besos para usted. Me fascinó.
su comentario. Muchísimas gracias. A esa persona que acaba de decirnos ese mensaje, obviously someone shared, let me actually put it up there in case you can read it in English. I don't know if you can translate it. Basically, that the message is so true because apparently this person had a job for 14 years and he or she thought that it was going to be very difficult and that person had to leave the job for his or her health, and everything has been so much better. But at the beginning, it was tough. It was tough for him or her. Facebook has it like that. It must be someone that's in the group, the Step Forward to a Better You group. It is a personal, it is a private group, which means that when someone writes something, it comes out like that, private. So we don't have to know who it is. So thank you so much for sharing. A couple of things before we leave. We always want to let you guys know, obviously, find us on Instagram, find us on Facebook, and just like our pages, Yadires and at Step Forward to a Better You. Look for us on Instagram, please. On Instagram, we put all of these nice videos. We put some reels on there as well. So look for our Instagram account at Yadires, at Step Forward to a Better You, so that you can go ahead and connect with us. And hey, listen to this. Do you guys know that we have a TikTok? Yes. Someone said to me, you need to get a TikTok account because we need a dose of positivity in TikTok. So if you have a TikTok account, please follow Step Forward to a Better You. The username is Step Forward to a Better You. You can look it up as Yadires Nova-Salcedo, or the username is Step Forward to a Better You. Look us up. And please follow us on TikTok, okay? Because I love to share some videos there on TikTok with you guys as well. And there's also our Twitter account for those of you who are on Twitter, Yadires NS. Yadires NS for Nova-Salcedo is my Twitter account. You guys can always follow me on Twitter as well. And we also want you to go to our YouTube channel. We want you to subscribe. Queremos que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es importante porque ahí cada vez que ponemos videos, ustedes pueden recibir una notificación diciendo que ya pusimos un video nuevo. Por favor, denle la campanita y suscríbase al canal de YouTube. Step Forward to a Better You se llama el canal. We want you guys to go to YouTube and look for Step Forward to a Better You and go ahead and subscribe. And then after you subscribe, make sure you put on the little notifications, little bell, so that we can go ahead and, so there you go. Here it is right here. There you go. So go to YouTube, look at all the videos we have. We actually have more videos than that. So we're going to be giving you guys a different video later on as well. And make sure that you press on the little notification bell, okay? Yeah. Did you see the little notification bell? ¿Vieron la campanita? Necesitamos que entren ahí y que presionen la campanita. ¿Está bien? Para que así entonces podamos recibir que ustedes estén mirando. También quiero que ustedes sepan que estamos en On Demand las 24 horas al día a través de Xfinity On Demand. We are on Xfinity On Demand 24 hours a day. So please go ahead and look that up as well. And we also want to tell you about the conference. It's going to be called A New Beginning. Un nuevo comienzo se titula la conferencia. Va a ser octubre 1, sábado, octubre 1. Y quiero que ustedes vengan. Visiten el website stepforwardtoabetteryou.com y ahí busquen la información. Reserven sus boletos, por favor. Mientras más antes los reservan, más están asegurando que esos asientos que ustedes quieren van a estar disponibles. We want to remind you that you need to reserve your spot, because if you want a specific section, then you definitely want to reserve it now, okay? So please visit our website. And before I leave, I want to read a couple of comments from you guys. Did you guys leave me messages? Me dejaron algunos mensajes. Vamos a ver aquí, ya nos estamos despidiendo en un minutito. Así es que vamos a ver lo que dice Eulalia. Le dio la bienvenida al cambio, le doy la bienvenida al cambio en mi vida. Yes. Eulalia, di eso todos los días. Necesito cambio, le quiero dar la bienvenida al cambio en mi vida, porque cada vez que hagas eso,
muchas cosas buenas van a venir a ti. Así es que, y hasta ahora vamos a ver acá qué más es que tenemos. Vamos a pagar esto acá. ¿Y quién más nos deja un comentario? Thank you so much. Love, love, love. Gracias, gracias, Eulalia. Eulalia, me gusta que tú eres fiel a esto de Step Forward to a Better You. Espero verte a ti, Andrés, en todos los domingos que compartan con nosotros. ¿Está bien? Gracias, Eulalia. También tenemos a la señora Alvarado, que siempre está ahí, leal, fiel. Así es, yo siempre le doy la bienvenida y gracias a Dios por un poquito de progreso, pero con la fe puedo llegar a un cambio grande un día. Así será, así será. Usted dice eso y así será. Yo le pido a la divinidad y a su poder superior que le ayuden a usted a lograrlo. ¿Está bien? Hasta ahora nos vamos a despedir. Cuídense mucho. Hasta ahora me voy. Yadires Nova-Salcedo. Un beso. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo. See you guys next Sunday. Kisses to all of you guys. Thanks to those of you who participated. Gracias por participar a cada uno de ustedes. Besos. Kisses. Bye.